Asesinados. Los Romand habían sido asesinados. La palabra despertaba en la cabeza de Luke un eco atónito. ¿Ha habido robo?, preguntó, como si esa palabra pudiera volver más racional el horror de la otra. Los gendarmes no lo sabían todavía, pero esos dos crímenes perpetrados a 80 kilómetros de distancia contra los mismos miembros de una familia hacían pensar más bien en una venganza o en un ajuste de cuentas. Indagaban acerca de posibles enemigos y Luke, desconcertado, sacudía la cabeza. Enemigos. Los Romand. Todo el mundo les quería. Si los habían matado, forzosamente lo habrían hecho personas que no les conocían. Los gendarmes no sabían exactamente qué profesión ejercía Jean-Claude. Médico, decían los vecinos, pero no tenía consulta. Luke explicó que era investigador en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra. Uno de los gendarmes telefoneó, pidió que le pusieran con alguien que trabajase con el doctor Romand, su secretaria, o uno de sus colaboradores. La telefonista no conocía al doctor Romand. Ante la insistencia del interlocutor, le puso con el director de personal, quien consultó sus ficheros y confirmó que no había en la OMS ningún doctor Romand. El adversario, Emmanuel Carrer. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, ilusionistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Carlota Garrido. Esto es La Ilusionista, un podcast donde queremos contar, saber, conocer, escribir, inventar, recontar historias y ayudarte también a que tú lo hagas y aprender también de las tuyas. Ya sabes que los canales de participación de este podcast son en Telegram, @radioilusionista, donde puedes enviar audios o texto. También tenemos el Twitter, @redroomblues, donde también voy publicando contenido del podcast y otro contenido. Y por supuesto el Instagram, @farobagalume. Todas estas señas de comunicación te las dejaré en la descripción del podcast, como siempre. Y quería preguntaros qué tal, cómo estáis, especialmente a todas esas zonas de España que también están siendo confinadas o están viendo restringida su movilidad también estos días por el aumento de casos. No sé cómo está la situación en América Latina, espero que estéis todos bien. Yo estoy bien, hace un día de lluvia en Valencia, extraño por cierto, pero se agradece. Me han llegado muchas cosas del último podcast. Por ejemplo, Elia Mervi me decía que su pueblo está en un valle que se llama el Valle de Bavia y que hay varios pueblecitos y que el suyo se llama Quintanilla de Bavia. Me alucina el nombre. Le he preguntado a Elia y me ha contado que este valle está entre León y Asturias y que me alucinó que existiera una zona que se llamara Bavia, ¿no? Por lo de estar en Bavia. Y decía Elia que le habían entrado ganas de escribir porque ella se había sentido en casa en Berlín, justamente en Berlín. Elia es ilustradora, podéis echarle un vistazo a sus ilustraciones en Instagram o en eliamervi.com, creo que es. Luego Ragman es una persona también muy especial, me ha dicho: quería decirte que tu podcast de hoy me ha llegado a las entrañas, se refiere al del pueblo, porque yo no tengo pueblo, me siento un poco sin raíces y a todo esto estoy de acuerdo en que pocas cosas hay mejores en el mundo que el sol de invierno. Pues sí, pocas cosas. Vicente Ortiz decía: a mí también me ha pasado lo de encontrar los mensajes ocultos en misteriosos rincones mucho tiempo después de lo que debería haberlos visto. Y dice: lo de Amaral me ha recordado a lo de su guitarrista que pensabas que te perseguía o algo así. Tiempos de confinamiento. Efectivamente. Tendréis que ir a episodios anteriores, pero sí, hubo un affair con el guitarrista de Amaral y con mis amigas que pensábamos que nos perseguía por Madrid. Adolf Pérez dice: el sol con frío, sí, el mejor tiempo del mundo. El tiempo del pueblecito de mi madre, dice, cerca también del tuyo, entre la frontera de Aragón y Castilla, un lugar en que, como bien dices, se perdona casi todo.
Para un barcelonés de nacimiento y sentimiento, volver al pueblo de su madre es tocar una belleza sin par y también torear una cierta presión de la España vaciada. Gracias, dice, por desbloquear nuestra creatividad. Ya quisiera yo tener la varita mágica para desbloquear la creatividad, no solo la vuestra, sino también la mía, pero si he conseguido o consigo dar pasos en esa dirección, pues es que es lo mejor que le puede ocurrir a este podcast y a cualquier ilusionista. Tenemos pendiente un texto, una historia de ficción sobre ciudades que nos ha mandado Wilhelm, a ver si digo bien el nombre, Wilhelm Nibal, a través de Instagram con un texto que se llama Smoke Town. Y le he echado una vista a su blog que me ha parecido muy interesante, con entradas muy sugerentes, cosas que decir, y que se llama renglonesturbios.blogspot.com. Así que por favor no os calléis lo de los blogs, los que tenéis cosas publicadas, y yo sé que sí, que todos tenéis blogs y cosas y WordPress y Tumblrs y cosas donde escribís y no os los calléis. Me hace gracia porque todos decís, bueno, yo no quiero hacer spam, pero tengo un blog. Pues claro que hay que hacer spam, hombre, hay que compartir lo que uno hace, así aprendemos y lo disfrutamos todos. Y hoy, como os anuncié la semana pasada, vamos a hablar de un true crime. Un true crime, para el que no esté familiarizado con el término, es, como su propio nombre indica, por otra parte, un crimen real, un crimen verdadero. Y esto se ha convertido ya en un subgénero dentro de los contenidos o de los subgéneros de podcasting, de contenidos en internet, de series y documentales. ¿Y por qué hablamos de un true crime, de un tema tan escabroso en un podcast tan luminoso como este? Bueno, pues porque se acercan ahora las fechas de Halloween, que parece como un tiempo muy propicio para contar historias macabras, a las que yo reconozco que soy bastante adicta. Y luego también porque me gustaría introducir en el podcast el tema de contar historias. No ya tanto esa parte creativa, ¿no?, de sentarnos a buscar ideas, a escribir, a sacar, a tomar decisiones, ¿no?, narrativas, sino a la parte más de storyteller, sino a la parte más de narrar, de contar historias. No es lo mismo inventar, contar o narrar historias, y tampoco es lo mismo escribirlas que contarlas. Son conceptos diferentes. Y en el true crime, por ejemplo, en este caso partimos de una historia que conocemos, partimos de unos hechos cronológicos y tenemos que se trata de encontrar la manera de presentarlos de la forma más atractiva posible para que esa historia funcione, pero sobre todo el oyente mantenga su atención. Cuando contamos una historia elegimos contar unas cosas y no otras, ¿no? Poner el énfasis en unos aspectos y no en otros. Y siento deciros que esto se ha vuelto cada vez más difícil en el tema de contar historias, incluso de contar cuentos a los niños, porque vivimos en un mundo de atención escasa. Lo que antes pues nos servía para mantener maravillado a un patio entero de butacas, ahora no mantiene 5 minutos la atención del público sin mirar el móvil. Y esto es así, la atención cotiza cara. Recontar una historia que ya conocemos es en realidad reescribirla con nuestra voz, con nuestras palabras. Así que eso es precisamente lo que yo te propongo que hagamos. Hoy yo voy a recontar una historia que yo ya conozco y que puede que incluso tú también conozcas, porque la he extraído de un documental recientemente estrenado en Netflix. Hoy lo que voy a hacer yo es contar esa historia de otra manera. Y lo que te pido, te sugiero para que hagas en las próximas semanas es que lo cuentes tú. Tienes a disposición todos los canales de participación de La Ilusionista para enviarme un audio o un texto de una historia de miedo, eso sí, una historia que se acerque a estos terrenos siniestros, creepies, leyendas urbanas, historias de terror, pero que sea recontada por vosotros, recontada en vuestro orden, a vuestra manera, y que ensayemos así todos nuestra faceta de storytellers, de cuenta historias.
Como decía, la historia de la que os voy a hablar hoy la podéis encontrar en el documental de Netflix de What's Case de Family Next Door. Pero no os preocupéis si no lo habéis visto, porque podréis seguir el podcast perfectamente. Hoy aquí vamos a dar todos los datos y todas las claves del caso Watts, incluso algunas que no están en el documental de Netflix. Vamos a adentrarnos en los entresijos de un caso que conmocionó a la opinión pública, porque esta historia es una historia singular. Es una historia hasta cierto punto anómala. Al final de este episodio tendrás que decidir con los datos que vas a escuchar de qué va esta historia. ¿Es una historia de machismo? ¿Es una historia de malos tratos? ¿Es una historia de psicopatía? ¿De locura transitoria? ¿De qué va esta historia? Está documentado estadísticamente que agosto es el mes en el que se producen más asesinatos y más divorcios. ¿Por qué? No se sabe a ciencia cierta. Puede tener que ver con las altas temperaturas, la impulsividad y el manejo de la rabia, o puede tener que ver con pasar más tiempo con la pareja y con la familia en vacaciones. El caso es que hay detalles, hay sombras, hay matices concretos de la historia que os voy a contar a continuación que la convierten en una rara avis. Hay elementos de este caso de una cierta excepcionalidad. Hay zonas de sombra, contradicciones sobre contradicciones. En un asombroso uso de la documentación policial, lo espeluznante de este caso es que está todo registrado, absolutamente todo. Está todo grabado, todo está expuesto ante nuestros ojos. Y sin embargo, todo está oculto. Lo fundamental de esta historia está oculto. ¿Y qué es lo fundamental? ¿Cuál es el enigma de esta historia? ¿Cuál es la X sin despejar? ¿El por qué? El quién, el dónde y el cómo lo sabremos pronto, pero ante unos hechos cuya sinrazón no podrá ser entendida jamás, la gran pregunta es ¿por qué? Y quizás todavía más desconcertante que eso, lo verdaderamente aterrador de esta historia es que no hay nada, absolutamente nada, que las víctimas o sus seres queridos hubieran podido hacer para evitar lo que pasó, porque lo que pasó simplemente era impredecible. La familia Watts era conocida en el pueblo de Frederick, Colorado, por ser una familia modélica. Frederick es un pueblo residencial de casas unifamiliares, algo impersonales, y niños que juegan en la calzada. Los cielos son azules y el vecindario es tranquilo. El pueblo está rodeado por las dunas del desierto de Colorado y los atardeceres terrosos dan a un vasto horizonte sin edificaciones. Chris y Shanann Watts decidieron mudarse allí desde Carolina del Norte. A Shanann le encantaba Colorado. Chris encontró trabajo pronto como operario en la empresa de extracción de petróleo, Arcano Oil. Y Shanann lo encontró como agente de marketing inmobiliario. Tienen 2 niñas adorables, Celeste, a la que todos llaman Sisi, de 3 años, y Bella, de 5. El Facebook de Shanann está lleno de actualizaciones diarias sobre la vida con sus hijas y su marido en su feliz hogar. Pero ¿qué hay detrás de estas imágenes? ¿Son reales? ¿Son mentira? ¿Son falsas? ¿En qué momento se torció el Edén? ¿Qué ocurrió en Saratoga Street la noche del 13 de agosto para que las cosas acabasen como acabaron? En enero de 2018, Shanann Watts explica a sus seguidores de Facebook lo feliz que es junto a su familia y lo afortunada que es de tener a su marido, que ha sido a lo largo de 8 años un fiel compañero y un gran padre para sus hijas. En los días sucesivos cuelga imágenes de sus hijas montando a caballito y cocinando galletas. Y realmente Chris Watts es un padrazo, cariñoso, risueño, atento a los cuidados de la casa. Shanann ha tenido muchísima suerte y las niñas son encantadoras. Son de esas niñas a las que les gusta hablar, cantar y hacer monadas frente a la cámara.
6 meses después, solo 6 meses después de que estas imágenes fueran registradas, Nicole Atkinson, una compañera de trabajo, deja a Shanann en el porche de su casa en Frederick. Las dos vuelven en ese momento de un viaje de negocios en Arizona y Shanann ha dejado a Sissy y a Bella con Chris, su marido. Las cámaras de seguridad del porche de los Watts muestran a Shanann cansada y cargada con las bolsas de viaje, cruzando el porche de la casa. Esa es la última imagen de Shanann con vida. A la mañana siguiente, temprano, tras no contestar ninguna llamada ni acudir a su cita médica, Nikki Atkinson, su gran amiga, comienza a preocuparse por Shanann. Shanann está embarazada de 15 semanas y además está diagnosticada de lupus, por lo que sus embarazos son de riesgo. Y Nikki, aparte, sabe que el matrimonio ha estado pasando por algunos problemas en las últimas semanas. Así que empieza a inquietarse. Hacia las 12 de la mañana conduce hasta la casa de los Watts y llama al timbre. Pero nadie abre. Nikki se asoma y comprueba que el coche de Shanann está aparcado en el garaje. En ese momento decide llamar a la policía. Chris Watts acude avisado por la policía hasta su casa desde su puesto de trabajo. Watts confirma que Shanann volvió la noche anterior de Arizona y que ella y las niñas estaban en casa cuando él se fue a trabajar por la mañana. Más que preocupado, lo que destaca de estas primeras imágenes de Chris Watts es la imperturbabilidad de su rostro, casi una absoluta inexpresión. Eso que su madre diría después, que siempre fue característico de su personalidad, que era un chico calmado, tímido, tranquilo. I'm concerned about a friend of mine. I dropped her off at her house at 2 a.m. last night, and I haven't been able to get a hold of her this morning. And I've gone to her house, and her car is there, but she won't answer the door. She won't answer phone calls. She won't answer text messages. They have 2 little girls, 3 and 4. I mean, there's no movement in the house whatsoever. What's her name? Shanann Watt. Alrighty, we will have an officer come out that way as soon as we can. I would just advise you, to not try to make entry into the house or anything like that. ¿Cómo se conocieron Chris y Shanann? ¿Cómo llegó la historia hasta ahí? Bueno, pues Chris y Shanann, que eran los dos de Carolina del Norte, se conocieron en 2012 a través de Facebook. En 2013, solo un año después, la pareja se casa. Sin embargo, a la boda no acuden los padres de Chris, que desde el principio se llevaron mal con Shanann. Shanann es una mujer dominante, extrovertida, muy expresiva y, según todos sus amigos, algo mandona. Y Chris es un muchacho tímido, de los que, según muchos de sus conocidos, le gusta dejarse llevar. No queda claro si es Chris o es Shanann quien quiere tener un tercer hijo, porque aquí las versiones se contradicen. Sin embargo, sea como sea, es evidente que es el embarazo el punto de no retorno de la relación. Ese es el momento donde se tuerce el Edén. Solo una semana después del anuncio de su tercera futura paternidad, Chris envía un email a una compañera de trabajo, Nicole Kissinger. No confundir con la otra Nicole que ha salido, que era Nicole Atkinson, la amiga de Shanann. Esta es Nicole Kissinger. Nicole Kissinger es la primera mujer que se siente atraída físicamente por Chris Watts a primera vista. Esta reacción tiene un gran impacto para él y él corresponde al flirteo con más flirteo. A partir de aquí, la relación con la familia, la relación de Chris con su familia, con Shanann y con las niñas, se va enfriando. Shanann se queja a menudo a sus amigas de que Chris está cambiando de alguna manera su forma de ser, no le presta atención e incluso le ha dicho explícitamente que no quiere tener este bebé.
Pero nadie se toma estos primeros signos de distanciamiento demasiado en serio porque, de verdad, Chris siempre ha sido el buen chico, el incansable trabajador y padrazo que a lo mejor está experimentando un agotamiento o una sobrecarga de trabajo y de responsabilidades. Al fin y al cabo, para ellos nunca es lo mismo, ya sabes. Los chicos no expresan sus emociones tan fácilmente. Sus amigas le recomiendan no presionarle demasiado y esperar a que se le pase. Lo que Shanann no cuenta a sus amigas es que el matrimonio está pasando también por graves problemas financieros. Los gastos desorbitados de Shanann para mantener un estilo de vida, que desde luego pasa por ir conjuntada todos los días con la ropa de las niñas, es insostenible. La pareja ya se ha declarado varias veces en bancarrota y esta vez la cosa parece más seria. Además, viene otro niño en camino. Pero Chris realmente ni siquiera se muestra preocupado o ni siquiera está presente para hacer frente a estos problemas financieros. Parece como si no le concernieran. Un día Shanann descubre que Chris ha cambiado el fondo de pantalla del móvil en el que había una foto de las niñas por una puesta de sol de las dunas de Colorado. Algo no va bien. Ella lo sabe. Ninguna de estas cosas le pasa desapercibida. Chris y Shanann discuten mucho en este periodo y finalmente la pareja se toma un tiempo para aclarar sus sentimientos y Shanann pasa las vacaciones con las niñas en Carolina del Norte con sus padres. Chris se reunirá con ellas la última semana de julio. Pero lo de recuperar la relación solo será un objetivo para Shanann. En este punto de la historia, Chris ya tiene bastante claro que la historia con Shanann está acabada. Él está en realidad viviendo otra historia, su aventura tórrida con Nicole Kirsinger, a quien le cuenta que está en proceso de separación con su mujer. Mientras tanto, Shanann desde la distancia le reprocha a Chris su falta de preocupación por ella y por las niñas, a quienes apenas llama desde el inicio de las vacaciones. Chris se disculpa, inventa excusas, pero no enfrenta la realidad. Y Shanann está cada vez más ansiosa y desesperada. De hecho, le compra libros de autoayuda para crisis matrimoniales, que le envía directamente a Colorado a través de Amazon. Libros que, como sabemos, Chris jamás tendría la intención de leer. La última semana de julio, Chris se reúne con su familia en Carolina del Norte. Shanann se queja de que su comportamiento, incluso con sus hijas, es distante. Además, para colmo, Shanann no se encuentra bien. La semana que tiene para disfrutar de tiempo de calidad con su marido la pasa enferma, la mayor parte del tiempo vomitando y con migrañas. Luego volveremos a este punto. De vuelta a la casa familiar en Colorado y durante el mes de agosto, Shanann está fuera de sí y la situación empieza a ser insostenible. Chris rehúsa el conflicto directo con Shanann. No dice que no la quiera, dice que no sabe lo que le ocurre, que lo arreglará, pero se muestra muy reacio a la idea del bebé. Shanann hace múltiples esfuerzos por arreglar las cosas con Chris, le envía mensajes a todas horas, busca constantemente muestras de cariño y se pasa el día especulando. ¿Cómo es posible que su marido se haya desenamorado de ella en solo 6 semanas? Los siguientes días, solo 5 días antes de los asesinatos, Shanann escribe a sus amigas explicándoles que Chris no quiere realmente ese niño y que si ella le propusiera abortar, él estaría de acuerdo. En este punto, algunas amigas empiezan a sugerirle a Shanann que todo es muy raro, que quizás Chris esté teniendo una aventura. En un gesto desesperado por recuperar el matrimonio que cree que está perdiendo, Shanann se compromete a mejorar las cosas que no ha hecho bien y a llevarse bien con la familia de Chris. Pero para Chris el matrimonio no tiene ninguna solución, simplemente quiere quitárselo de encima. Había podido ser feliz con Nicole las semanas en que su familia había estado en Carolina del Norte, pero ahora, con su familia en casa, la relación con Nicole se le ponía cuesta arriba, teniendo que inventar cada vez más excusas frente a una Shanann cada día más suspicaz. La noche en que Shanann regresa de su viaje de Arizona,
Chris duerme en la habitación de arriba. A la hora del regreso de Shanann desde Arizona, Chris le cuenta toda la verdad. Shanann no reacciona bien y Chris dice que es esta reacción la que provoca su acceso de rabia. Shanann le dice a Chris que no volverá a ver a las niñas. Según Chris, estas son las palabras que lo pusieron fuera de control. Aunque resulta un poco contradictorio que fueran precisamente estas palabras, que no volvería a ver a las niñas, las que desataran la ira de Chris, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió justo a continuación. Chris se abalanza sobre Shanann y la estrangula hasta matarla. En ese momento, Chris decide preparar una falsa puesta en escena como si Shanann lo hubiera abandonado. Mientras enrolla el cuerpo de Shanann en una sábana, la pequeña Bella le interrumpe preguntándole qué le ha pasado a Mami. Chris responde que Shanann no se siente bien y que hay que llevarla al hospital. Chris baja el cuerpo sin vida de Shanann por las escaleras mientras las niñas empiezan a sollozar todavía confusas sin saber lo que está sucediendo. Chris coloca el cuerpo de Shanann en su camioneta y sube a las dos niñas en la parte de atrás. Conduce 45 minutos hasta los aislados tanques de petróleo de la empresa, un sitio inhóspito que parece sacado de una pesadilla de los hermanos Coen. Una vez allí, Chris baja a las dos niñas del coche y las asfixia con la pequeña manta rosa de los Yankees que Bella lleva colgando del pijama. Después, arroja cada cuerpo a uno de los tanques de crudo de la plataforma y entierra más tarde el cuerpo de Shanann en una zanja unos metros más allá. So you can give me your first and last name. Chris Watts, W-A-T-T-S. Do you think she just took off? Do you think... I mean, right now I don't even want to just throw anything out there. I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, could she just taken off? I don't know. But if somebody has her and they're not safe, I want them back now. ¿Cómo puede una persona que no tiene ni un solo antecedente policial, ni un solo antecedente de conducta violenta o agresiva, que es descrito como el padre y el compañero idílico, matar a su familia entera de la noche a la mañana? ¿Quién es realmente Chris Watts? Chris Watts es un chico bien educado de Carolina del Norte, con una familia estructurada, ningún problema en el colegio, jamás hizo daño a nadie. Nunca tuvo ningún altercado y todos sus amigos lo describen como una persona tranquila que no le haría daño ni a una mosca. Amigos, compañeros de escuela y todas las personas cercanas a Watts que fueron entrevistadas para la investigación sufrieron un shock tremendo tras la noticia de los asesinatos porque no podían creer que el paciente padre y esposo que conocieron durante toda su vida hubiera sido capaz de cometer semejante atrocidad. No hay respuesta racional para algo así. No hay manera de que Shanann o las niñas pudieran saber que no estaban seguras con él. El caso Watts es de esas anomalías que ponen a los criminólogos contra las cuerdas porque demuestran que el objetivo de prevenir el crimen no siempre es posible. Hay un espacio de la conducta humana donde ésta se vuelve incontrolable y es absolutamente imposible predecir cuándo ese control o ese descontrol se va a producir y por qué. Esto es lo que me resultó absolutamente inquietante del caso Watts. ¿Cómo pasa un hombre de ser el padre del año a matar a su familia? ¿Fue Chris Watts siempre una persona con estos rasgos psicopáticos o los desarrolló a lo largo del tiempo? Y si es así, ¿cuándo fue? ¿En qué momento se desarrolló esa personalidad? Y en el caso de que fuera así toda su vida, ¿cómo hizo para mantener engañada a tanta gente, empezando por sus padres hasta su propia familia? La otra gran anomalía en el caso Watts es que usualmente en los casos de aniquilación familiar o de violencia machista solemos ver un patrón claro que suele encajar con una personalidad agresiva, violenta, celosa, posesiva. Y nada de esto encaja con Watts. Watts está lejos de encarnar al típico matón machista, al chulo del barrio, más bien es al revés. Sus respuestas emocionales son distantes y es Shanann la que tiene un comportamiento más dominante y más acosador con él. Estas rarezas merecen la pena que hoy nos dispongamos a viajar a lo más oscuro del alma humana, allí donde se tejen los cómo y los porqués.
Varios investigadores y psicopatólogos forenses sostienen que un episodio como el de Watts solo pudo tener lugar como consecuencia de la confluencia de muchos factores, o lo que los criminólogos han llamado una tormenta perfecta. Una tormenta que puede provocar un acceso descontrolado de rabia o incluso una ruptura momentánea con la realidad. Discernir todo esto es crucial para el caso, no solo porque nos puede ayudar a entender cómo puede ocurrir una cosa semejante, sino también porque es imprescindible para determinar si hubo o no hubo premeditación en el caso Watts. No nos puede extrañar entonces que Chris Watts sea un enigma para la ciencia forense. Los investigadores que trabajaron en el caso siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuáles son los rasgos o el perfil patológico de Chris Watts. No ha habido otro caso criminal en la historia de los asesinos múltiples en Estados Unidos en el que el perpetrador hubiera dado tan pocas señales de que podía cometer un acto semejante. 0 señales de alarma. La otra gran perturbación que dejó el caso Watts en la opinión pública fue la sensación de que no se puede confiar en nadie. Chris Watts, quiero decir, era el yerno ideal, el hijo, marido, vecino que toda mujer quiere. Es el chico al que le pides que cuide de tu gato, al que le encargas que riegue las plantas, a quien le confías un secreto. Nadie podía decir una cosa mala de él. Es muy difícil determinar si Chris premeditó los asesinatos, pero casi todos los indicios y las pruebas nos hacen pensar que así fue. En primer lugar, se encontró un cargo en la cuenta de Watts de una sustancia abortiva que Watts admitió haber administrado a Shanann la semana que pasó con ella en Carolina del Norte junto a su familia. ¿Os acordáis que dije que volveríamos a este punto? Justo la semana en que ella se encontró tan mal, con vómitos y migrañas. Es posible que cuando esta tentativa de aborto no funcionó, la rabia de Watts aumentara y empezara a fantasear con la idea del asesinato. En segundo lugar, hay otro indicio de que Watts premeditó el asesinato, y es que reservó en la cuadrícula de trabajo del día anterior el área de los 2 tanques de crudo donde luego arrojaría los cuerpos de Bella y de Sissy. Reservó ese área de trabajo en concreto porque era la que estaba más alejada de las miradas ajenas, aunque no le correspondía ese día. En tercer lugar, y este es quizás el dato más comprometedor, si bien el primer asesinato puede obedecer a un acceso de rabia incontrolable, está claro que el asesinato de las niñas ocurre a sangre fría. Watts conduce 45 minutos con las niñas en el coche. Puede parar en cualquier momento, tiene tiempo para pensar, para reflexionar en lo que está haciendo, para girar y tomar otra carretera. ¿Pero qué hace Watts? ¿Reflexiona? ¿Duda? ¿Para? ¿Mira a sus hijas en algún momento? Jamás, ni por un solo segundo, duda sobre lo que va a hacer. Hay estudios sobre el colapso de la realidad que dicen que estos episodios pueden durar días, incluso semanas. Porque por otra parte es extraño que Watts dijera que fueron las palabras de Shanann, de que no volvería a ver a las niñas, lo que le dispararon a actuar, ya que esto sí que es más propio de un colapso de ira, ¿no? Por lo tanto, en su relato hay mezcla de cosas que pudieron ser premeditadas y cosas que surgieron como probablemente una pérdida de contacto con la realidad. Porque también hay que pensar que si Watts hubiese procedido a premeditar el crimen fría y calculadamente, no hubiera podido cometer tantos errores de principiante. No hubiera enrollado el cuerpo de Shanann, por ejemplo, con una sábana de su propia casa. No hubiera dejado tantos cabos sueltos. Chris realmente creyó que era lo suficientemente listo como para salir totalmente impune de los asesinatos,
Pero hubo muchos imponderables con los que no contó. Y fueron precisamente esos imponderables, esas cadenas de azares invisibles, los que pusieron a Chris Watts bajo la lupa de la policía. ¿Y con qué imponderables no contó Chris Watts? Chris Watts no contó con que Shanann, abierta y extrovertida como era, no tendría ningún reparo en hablar de sus problemas matrimoniales con sus amigas. Aunque la transformación de Chris fue increíblemente rápida, apenas 6 semanas, Shanann tuvo tiempo de hacer explícito a su entorno más íntimo lo que le estaba sucediendo. La angustia en la que Shanann se encontraba por la situación de su matrimonio le estaba afectando físicamente. Sus amigas estaban realmente preocupando por su estado de salud y por el del bebé. Sabían que algo estaba pasando en el matrimonio y por lo tanto no les resultó difícil, después de la desaparición, empezar a sospechar de Chris. En segundo lugar, Chris estaba tan ausente del día a día de Shanann que no sabía que ella tenía una cita ginecológica al día siguiente. Chris no contó realmente con esa cita. Cuando Shanann no acudió al médico a primera hora de la mañana, Nikki Atkinson, su mejor amiga, se preocupó mucho. Fue esto lo que le alertó y lo que le hizo acudir directamente a casa de los Watts y llamar a la policía, sin dar tiempo a Chris a preparar el escenario de la falsa huida de Shanann. Hubo una tercera cosa con la que Chris Watts no contó en absoluto, precisamente porque era el objeto de toda su acción: su amante Nicole Kissinger. El segundo día de la desaparición, y tras ver las noticias en su casa, Nicole empieza a desconfiar de la versión de padre entregado y marido fiel que está dando Watts ante las cámaras, y decide acudir a la policía para contar todo lo que sabe de él. La máscara del chico perfecto se está rompiendo en 1000 pedazos. El 15 de agosto, Chris Watts es detenido por la policía. A pesar de todas las pruebas que tienen en su contra, los investigadores necesitan que Chris confiese los crímenes y especifique dónde están los cuerpos. Pero esto no será tan fácil, porque Chris Watts se aferra a su versión de los hechos incluso después de haber suspendido la prueba del polígrafo. Chris sigue diciendo que su familia lo es todo para él, que estaban en casa cuando él abandonó la casa familiar el día 13 de agosto por la mañana y que desconoce absolutamente su paradero. Y finalmente la policía le tiende un cebo para ver si cae. Y Chris cae. La inspectora le dice a Chris que no tiene por qué seguir protegiendo a Shanann. Justo unos instantes después, Chris parece que se le ilumina la cara. Confiesa que sí mató a Shanann, pero que lo hizo porque ésta había asfixiado y matado previamente a las niñas. La policía no se cree esta versión, ni por un momento. Pero aún así, este es el único crimen del que Chris se muestra culpable y se siente dispuesto a confesar. La policía extiende un mapa frente a Chris y le piden que haga una marca del lugar donde están los cuerpos. Cuando señala los tanques de crudo, a ninguno de los agentes del caso les queda ya ninguna duda de que Chris es el único responsable del asesinato de toda su familia. ¿Quién dejaría los cuerpos sin vida de sus hijas en semejante lugar? Las tareas de recuperación de los cuerpos en los tanques de crudo duraron varios días. Algunos de los policías locales y bomberos que participaron en este rescate y que nunca habían participado en nada igual, siguen aún hoy lidiando con una baja de estrés postraumático por lo que vieron y vivieron aquellos días al intentar rescatar los cuerpos de las niñas de los tanques. El día 21 de agosto, Chris Watts es acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado y en noviembre es declarado culpable de los 5 cargos y condenado a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de Wisconsin. Sin embargo, estos son los hechos, pero ninguno de estos hechos explican el enigma. ¿Por qué? Si Chris Watts quería empezar una nueva vida con su nueva amante o lo que fuera, ¿por qué no divorciarse? Esta es la gran pregunta. Este es el núcleo del asunto. En su ensayo criminológico sobre la personalidad de Chris Watts, Lina Dirhali especula con el hecho de que Chris Watts
no es en realidad un psicópata, sino un narcisista. Si Chris Watts, el siempre dispuesto marido, se separara de Shanann y saliera a la luz su adulterio con Nicole, toda su máscara social se rompería. Y es importante entender esto. Un narcisista protegerá esa máscara con su vida. No puede lidiar con el conflicto, no puede lidiar con el papel de malo. Él tiene que ser siempre el buen chico, the nice guy. Toda su identidad está construida alrededor de esta idea que ha construido de sí mismo. Él rechaza verse a sí mismo como un monstruo y sigue convencido en que quiere a su familia y que era un buen padre. Para Chris Watts, su familia pasó de ser necesaria a incómoda y de incómoda a insoportable en cuestión de semanas. El narcisista, a diferencia del psicópata, necesita al otro, pero necesita al otro solo para cubrir un fin, para satisfacer una necesidad. Su familia se ha convertido en un obstáculo entre él y sus objetivos. Y como para él las personas son objetos que satisfacen necesidades, siente la necesidad de descartarlas. Chris Watts no solo no quiere vivir más con Shanann, no quiere ejercer de padre, no quiere las responsabilidades de la paternidad ni las responsabilidades financieras del divorcio. Quiere empezar de cero, dejando todo atrás. Y en cierto momento, en una mente retorcida, la única manera de conseguir eso es liquidando a su familia literalmente. ¿Qué ocurrió con Chris después de la condena? Desde la cárcel, Chris Watts ha encontrado un nuevo púlpito para explotar su narcisismo. Ahora es una estrella. Como con otros asesinos famosos de Estados Unidos, recibe cartas de fans de todo el mundo. Se dedica a dar entrevistas y ha conseguido escribir un libro a través de una pastora evangélica sobre su camino de redención y su encuentro con Dios. Sigue negándose a soltar su máscara de buen chico. La pregunta que cabe hacerse, conociendo toda la historia, es: ¿hay algo que pudo evitar esta tragedia? Chris Watts era un individuo con rasgos psicopáticos y narcisistas, sí, pero tener rasgos de un trastorno no te convierte en un asesino. A pesar de que la responsabilidad de lo ocurrido es de Watts, y solo de Watts, en el suceso pesaron mucho aspectos que, de no haberse producido, o quizás de no haberse producido todos a la vez, no hubieran hecho que los rasgos narcisistas de Watts se tradujeran en una tragedia de esta magnitud. Hubo detonantes que participaron para que la rabia contenida de Watts emergiera en la superficie de una forma tan brutal y tan violenta. Y esto es impredecible. Y hay algo más duro y desesperanzador que considerar que siempre habrá un segmento, un resquicio del alma humana que nunca llegaremos a conocer o a entender del todo. Hay algo más duro y desesperanzador que saber que nunca seremos capaces de prevenir la irrupción abrupta de la violencia. ¿Sería mejor poderla prevenir siempre? Os dejo estas preguntas con esta historia del caso Watts. Espero que os haya gustado, espero que os haya mantenido el interés. En fin, esta era la historia, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que os espero la semana que viene, espero vuestras historias recontadas de terror. Os ha hablado Carlota Garrido, esto es La Ilusionista.